Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar con Raúl Rojas, ganador del cuarto premio de divulgación científica de Ruy Pérez Tamayo. Tú ganas con una obra que me parece por demás interesante, el título es por lo menos muy sugerente, que es sobre el lenguaje de las matemáticas, pero en particular sobre la historia de los símbolos. Y cuestión que me pareció interesante, no solamente en términos de lo que presupone que es hablar sobre símbolos que están en la matemática, sino inclusive de las relaciones que guardan esos símbolos con la lógica y con otras áreas que apoyan al pensamiento formal. ¿Cómo es que surge esa inquietud de que tú realizaras esto? Sí. Bueno, este es un proyecto que realmente tiene muchos años. Yo cuando era estudiante de matemáticas en el Politécnico, siempre tuve un gran interés en la historia de la ciencia, la historia de las matemáticas, y junto con algunos amigos afines, iniciamos un seminario de historia de las matemáticas, y apenas estábamos en tercer semestre, un seminario nuevo, una clase nueva que se daba ahí en el Politécnico. Después, ya que terminé y empecé a hacer el doctorado y que empecé a trabajar ya de profesor, seguí interesado en el tema, ahora desde el punto de vista del origen de los conceptos, de dónde surgen los conceptos matemáticos, por ejemplo el cero, cómo es que aparece el cero en diferentes culturas, los mayas y también los babilónicos, y cómo es que va cambiando la representación del concepto. Entonces el cero, por ejemplo, al principio era solo un puntito en la cultura babilónica, y los hindús fueron los que expandieron el cero para que fuera ya como un círculo. Los mayas tenían otra representación para el cero. Entonces, cada símbolo tiene su propia historia, a veces una historia muy remota, de muchos siglos. Hay símbolos que son más cercanos, son del siglo XVIII, XIX, pero cada símbolo tiene también un contexto cultural. Entonces es muy interesante porque al empezar a ver por qué se empezó a utilizar esta palabra en las matemáticas o este símbolo en las matemáticas, de pronto resulta que nos topamos con un montón de cuestiones culturales, guerras, problemas entre los diferentes países que no quieren adoptar un símbolo que ya adoptó el otro país, diferentes culturas matemáticas también. Entonces es un libro que combina el estudio o más bien explicar de dónde surgieron los símbolos matemáticos dentro de la teoría matemática, pero también la historia cultural de muchos países. Por ahí va mi segunda pregunta. Hasta pareciera ser que es muy aburrido para los que no se dedican al área de las ciencias duras, de las ciencias formales. Podría parecer que es muy aburrido hablar de los símbolos, pero como tú comentas, tienen toda una historia detrás que inclusive tendría que ver ya no solamente en términos del lenguaje de las matemáticas, que ya de por sí se presume que se está hablando, sino hasta de la percepción del mundo externo, ¿no? Sí, sí. No, es que cada símbolo, no necesita uno ser matemático para apreciar estas historias. Muchos de los símbolos son símbolos comunes y corrientes, como el símbolo de adición, multiplicación, división. Y por ejemplo el símbolo de la división tiene una historia muy interesante, es la rayita horizontal con un puntito arriba y un puntito abajo. Ese símbolo de división se utilizaba en Inglaterra porque los ingleses no querían usar el símbolo que se utilizaba en el resto de Europa, que era la diagonal, como símbolo de división, porque cada quien quería tener sus diferencias culturales. Y ese símbolo surgió de una expedición que hizo un diplomático inglés que fue a Suiza a tratar de convencer a los suizos de convertirse al protestantismo cuando Inglaterra se convirtió al protestantismo. Entonces el canciller Cromwell en aquella época mandó a un diplomático que se llamaba Pell con esa misión a Suiza, y durante su misión, para divertirse o como hobby, empezó a tomar clases de matemáticas de un matemático alemán que se llamaba Rahn, y ese matemático había inventado ese símbolo. Entonces Pell regresó a Inglaterra. A Cromwell ya lo habían decapitado para aquella época, ya habían restaurado la monarquía, y publicó el libro de Rahn en Inglaterra y popularizó ese símbolo de la división, que solo se popularizó en Inglaterra, en ningún otro país europeo se estaba utilizando. Entonces es una historia muy intrincada, con intrigas, con
con el exilio del rey, con el ascenso de Cromwell, con el envío de Pell a Suiza, con el regreso después de algunos años, con la prisión de muchas de estas gentes que tuvieron que pagar su traición al rey estando en la prisión. Entonces, ese tipo de historias son las que platico, no solamente el símbolo a secas, porque el símbolo a secas, si uno lo pone y lo escribe, ya está, ese es el símbolo y ya. Pero ¿por qué? ¿De dónde salió? ¿Tiene una historia trivial? ¿Alguien lo propuso? ¿O tiene una historia muy complicada? Y todos los símbolos matemáticos tienen una historia realmente muy larga y complicada y escabrosa, y por eso también muy interesante. Me imagino que este trabajo no fue que lo hicieras en un año, y sostengo esto básicamente porque no hay una bibliografía así de historia de los símbolos matemáticos extenda, y se me hace que tú más que nada ibas leyendo, ibas sacando notas curiosas de ciertos libros y fuiste rastreando las pistas. Sí, exactamente. Para los especialistas en matemáticas existen libros, pero para especialistas, donde uno puede leer este símbolo lo utilizaba este matemático, pero son como enciclopedias. O sea, son enciclopedias donde vienen nada más los hechos y no vienen explicados y no viene la historia y el contexto. Entonces, este proyecto es un proyecto de 20 años. Yo empecé con este libro en 1997-98, con un seminario que hice en la Universidad de Berlín para estudiantes de matemáticas, en donde yo les daba un símbolo a cada uno y les decía, vete a la biblioteca y regresa y platícanos la historia del símbolo. Entonces así comencé a enterarme yo mismo, empecé a coleccionar historias, escribí algunas de esas historias en alemán. No sabía en qué idioma iba yo a sacar el libro, así que primero escribí algunas historias en alemán. Luego escribí una versión ya casi completa del libro en inglés, que terminé en 2014, pero no estaba yo satisfecho con el estilo, porque es más difícil para mí alcanzar el estilo correcto en inglés o en alemán para algo que no es técnico, que no es un paper para una revista, sino un libro más de divulgación. Entonces me regresé al español, reescribí todo en español y terminé el año pasado. Me enteré del concurso Ruy Pérez Tamayo y por eso lo mandé para el concurso y bueno, es un honor haberlo ganado. Digo, independientemente de que debe de ser muy grato que ganaras el premio, yo imagino que como estudioso, como académico que has estado en otras partes del mundo, también debe ser un poco preocupante que solo entraran 40 trabajos, ¿no? Bueno, a mí no se me hacen pocos, porque para meter un trabajo a este concurso hay que partir de que tiene alguna posibilidad de ganar. Sí. O sea, libros de divulgación debe haber muchos más, pero si el autor mismo no está seguro o piensa no tiene caso porque mi libro no está completo o tiene déficits, entonces a mí me parece que 38 trabajos es bastante, ¿no? Para un concurso. Y que te hacía la pregunta en el sentido de, precisamente partiendo del otro argumento que me sostenías, el tiempo que tardaste en hacer el libro. O sea, sí. Me imagino que mucho de ese tiempo lo hacías básicamente como un hobby, no como pues una era interés personal, era simplemente ir recopilando todo. Yo no sabía al principio cómo lo iba a hacer. Al principio teníamos la idea de hacer algo así como una Wikipedia, o sea, eso fue hace 20 años, ¿no? Hace 20 años tenemos la idea de hacer una página en internet, como una especie de Wikipedia, entonces ir poniendo los símbolos. Pero en eso ya apareció Wikipedia, y Wikipedia ha hecho también muchas cosas similares. Pero la diferencia de una enciclopedia o de una colección simplemente de hechos con respecto al libro que yo escribí es que yo ubico todo en el contexto cultural y trato de platicar una historia amena para motivar a estudiantes. O sea, no les quiero platicar la historia técnica del concepto, sino la historia cultural, porque creo que eso lo pueden entender estudiantes de biología, de química, de ingeniería, de todas las áreas que tienen que ver con matemáticas, y se trata de motivarlos, de generarles curiosidad sobre el tema, para que ellos mismos vayan y se pongan a leer otras cosas que complementen lo que el libro ofrece. De hecho, cuando me informaron que te iba a entrevistar, yo le platicaba a mi hija que está entrando en secundaria con el libro que habías ganado, y ella me decía, entonces ya por fin voy a entender por qué la suma tiene una forma de cruz. Sí, exactamente. Y digo, no sé. ¿No? Sí, es uno de los capítulos. Tengo en el libro todos los símbolos aritméticos tradicionales, también símbolos del cálculo diferencial integral, símbolos
incluso de física, algunos símbolos de la física, de la mecánica cuántica, por ejemplo la C, que se utiliza en física para la velocidad de la luz, de muchos símbolos que uno los utiliza sin pensar y que los aprende uno en la secundaria, en la preparatoria y también en la profesional sin que le expliquen a uno de dónde salió el símbolo. De eso se trata, de dar un contexto para que la próxima vez que alguien vea una ecuación diga, es que ya sé de dónde este viene. es un producto cultural, esto tiene una historia muy larga, no es nada más una fórmula que alguien me dio. Tú eres un prestigiado investigador en cuestiones de software, ¿no? En relaciones, en cuestiones de cómputo, ¿no? Y yo me imagino que tu agenda no es como que nada sencilla, ¿no? No. ¿No? Entonces, yo trato de ver cómo es que tú pudiste dedicarle a cosas que a lo mejor no son directamente ligadas a tuya. Por ejemplo, signos de la física pues, no tienen nada que ver mucho con la cuestión de los softwares. ¿Esto tiene que ver con tu formación como politécnico? O sea, tiene que ver con mi formación como científico y como matemático. Y todas estas cosas son cosas que yo las trato de incorporar a mi trabajo diario. Entonces yo tengo que dar clases de matemáticas, por ejemplo, tengo que dar clases de álgebra lineal y cálculo diferencial y esto y el otro. Y muchas veces a los estudiantes se sorprenden cuando les digo, miren, este símbolo salió de aquí y les platico la historia en la clase, le dedico 5, 8 minutos a platicar la historia. Los enganches. Sí, los despierta, porque ya está en ese momento donde ya van de bajada, ya están perdiendo la atención. Y eso los despierta, los interesa, y muchas veces me han dicho, qué interesante, yo no sabía de dónde salieron los paréntesis, de dónde salió el símbolo de la raíz cuadrada, y a veces es de lo único que se acuerdan de la clase, sí. Pero eso los motiva mucho para aprender otras cosas. Este libro, porque todavía no, apenas se te declaró ganador, pero yo me imagino lo van a hacer con imágenes, o sea, sí, ahora viene lo más difícil, que es preparar la edición, y entonces hay que ya tiene imágenes el libro, pero hay que preparar bien las imágenes, ver que tengan la calidad necesaria para la impresión, redibujar imágenes donde la calidad no sea la necesaria. Entonces voy a tener que trabajar muy estrechamente con algún diseñador gráfico para completar toda la apariencia, aterrizar el libro. También quiero revisar otra vez toda la redacción para dar una revisión final, y entonces va a ser todavía bastante trabajo antes de que aparezca en noviembre. Yo imagino que, como yo en tus años de estudiante, estos libros que sacaba el Fondo de Ciencia para Todos eran como una especie de fascinación particular. Hoy que ganas este premio, que yo me imagino es la continuación de esta colección, o ya una colección más específica, ¿qué representa para ti? No, es una gran satisfacción, y yo siempre he tenido mucha curiosidad por otras áreas de la ciencia, por la química. Por ejemplo, de la colección Ciencia para Todos, yo me compré los libros de García Colín sobre termodinámica y química en general. También tengo un libro sobre la ecología, que es un libro nuevo que sacaron también en Ciencia para Todos, la ecología mundial y el problema del cambio climático. Entonces, es un formato muy bonito porque son libros pequeños que pueden llevar en el bolsillo, que pueden llevar y entonces siempre que hay una oportunidad, cuando está uno viajando, incluso en el autobús o en el avión, donde quiera se puede uno estar, lo sacas de la bolsa. Lo saca uno de la bolsa y puede estar leyendo. Y además es mucho más agradable leer en papel. Yo soy de los que leen en papel, yo no puedo leer en una tableta los ojos. O en la laptop. Sí, yo ya también tengo los ojos completamente arruinados, pero yo prefiero leer en papel porque además el papel puedo escribir, puedo revisarlo, puedo andar cargando varios días hasta que luego lo releo, leo un capítulo y si no entendí bien lo vuelvo a leer el capítulo cuando tengo la siguiente oportunidad. Entonces es un formato muy bueno. Es también una orientación muy buena de divulgación, de hacer las cosas. O sea, no necesito ser químico para enterarme de las cosas de termodinámica que discuten los químicos, y ya veré si me meto más profundamente, pero es una colección fenomenal, y a mí me parece que no hay algo así en ninguna otra parte del mundo, porque yo conozco muy bien la literatura inglesa y la alemana, europea, y solamente Scientific American en Estados Unidos tenía algo similar, pero dejaron de publicar esa serie.
de Scientific American, así que el Fondo de Cultura está haciendo una labor fenomenal con esa serie. ¿Para qué tipo de audiencia crees que vaya a terminar siendo tu libro? ¿Para muchachos de Para preparatoria? estudiantes de secundaria, preparatoria y profesional. Sí, pueden entrar y accederlo de forma sencilla. Sí. Es un libro, no es un libro para especialistas, es un libro para todo aquel que tenga curiosidad en los símbolos matemáticos. Algunos símbolos son ya más avanzados, o sea, estudiantes de secundaria y preparatoria tal vez no los han encontrado. Pero el objeto es platicar la historia. Pero el objeto es platicar la historia. Sí. Ya después, si se topan con él, ya después se toparán con él y van a decir, ese símbolo ya lo vi. Pues ha sido un placer. Bueno, antes yo quisiera hacerte otra pregunta, antes de irme, aprovechando mucho de tu expertise en esta cuestión del software. Mucho se ha dicho que sí se puede hacer un lenguaje artificial para resolver cosas que están ligadas al derecho y a las decisiones. Sí. ¿Tú sí crees que se puede hacer? Pues no creo que se pueda todo, no, o sea, el problema es que muchas veces hay que evaluar y sopesar argumentos y luego decidir de acuerdo a un criterio. Yo creo que la computadora difícilmente va a tener un criterio de un juez o de un abogado, pero lo que sí se puede hacer, y eso es lo que está pasando, es que las bases de datos que antes el abogado tenía que ir y meterse en una biblioteca y buscar en los libros los casos anteriores, los precedentes, etcétera, todas esas bases de datos ya están computarizadas y ahora lo que sí se puede hacer es, si hay un caso particular, buscar de inmediato en las bases de datos qué ha habido similar y cuál fue el fallo, etcétera. Entonces eso ha aumentado muchísimo la productividad de los abogados. Para hacer eso hay que formalizar el lenguaje legal para poderlo meter en la computadora y para poder buscar similitudes y equivalencias. Entonces yo creo que ahí ha habido un avance muy importante, yo creo que eso es lo que en los próximos años va a ser lo más importante, y ya sustituir al abogado o al juez, yo creo que eso está mucho más difícil. Está más difícil. A lo mejor esta última pregunta que te voy a hacer es algo injusta, porque acabas de presentar este libro, pero no sé si tú estás trabajando todavía algo más. Sí, claro, estoy escribiendo un libro sobre cosmología. Nada más que se lo estoy escribiendo en alemán. También es un libro de los saltos cuánticos, ¿no? Sí, ese libro, por alguna razón empecé a escribir en alemán, tiene 16 capítulos, ya escribí 11, entonces espero terminar este año y va a salir publicado en alemán. Que debe ser un reto, ¿no? Porque sí hay libros fuertes sobre cosmología. Sí, bueno, pero este es de divulgación, o sea, es un libro pero, de en ese sentido, por ejemplo, el de Carl Sagan también es un libro sobre... bueno, no, sí, ese es un libro, ese ya es enciclopédico, ¿no? Eso ya es otro calibre. No, este libro tiene 16 capítulos y le pasa revista a todo lo que se sabe actualmente sobre el origen del universo, desde el Big Bang hasta las ondas gravitacionales que apenas se detectaron en los últimos años, y entonces incluso he ido a los observatorios astronómicos. Acabo de ir al observatorio de ondas gravitacionales en Washington, simplemente para escribir el capítulo de ondas gravitacionales. Muy bonito. Y entonces he tratado siempre de visitar los lugares donde se están haciendo las cosas. También visité el detector de ondas gravitacionales en Alemania, incluso hice un capítulo para Canal 11, el programa ¿cómo se llama ese programa? Ciencia, se me acaba de olvidar, pero hice un capítulo para ellos precisamente sobre ese detector. Entonces es un tema que he estado trabajando en los últimos 2 años y ahora ya va a salir este año en alemán. Pues va a ser interesante esperar que llegue acá a México. Sí, pienso escribir una traducción al español, pero ahí sí me voy a tardar un rato. Sí, no, ya está pensado en otro idioma. Sí. Pues ha sido un placer platicar contigo, de veras. Muchas gracias. Muchas gracias.